Bien, hermanas, hermanos, buenas tardes a todos. Aquí en Chile, bienvenidos todos, todas. Vamos a comenzar hoy día. Vamos a pedir al hermano Rigo que nos guíe en una oración, por favor. Tiene que desconectar su micrófono, hermanito. Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Ya, por favor. hermanito, le voy a pedir que me disculpen, estoy de visita, no estoy en mi casa, así que, Ya, bueno. pues, Ok, ok. ya, No, no se preocupe, oremos, vamos ya, a orar. ya, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, en esta hora para agradecerle por la bendición de poder una vez más estar al alero de su palabra. Queremos implorarle que en su misericordia sea propicio, perdonando nuestros errores, purgando vuestras rebeliones, mi Dios, ayudándonos en su misericordia para tener un corazón noble, para poder recibir con mansedumbre su palabra, la cual nos traerá nuestro hermano, al que usted en este día ha destinado para este servicio. Rogamos que en su amor le guarde y le bendiga a él y permita que pueda recordar todo lo que ha estudiado para exponerlo, para poder así ser edificado en su palabra. Queremos agradecer por él, por su familia, por la congregación donde él es miembro. También queremos agradecerle por los que se conectan al Facebook y rogamos en su amor, mi Dios, que aquellos que aún no han podido hacerlo no puedan tener inconveniente para que así lo hagan. Y si por voluntad ajena, mi Dios, no lo pudieran hacer, que el día de mañana podamos estar nuevamente unidos en esta plataforma que tanto beneficio nos ha traído por el espacio de algunos 5 o 6 años y que estamos conectados a ella, en donde hemos conocido a muchos de sus hijos. Nos gozamos por ello porque entendemos que su obra en todas partes del mundo, su semilla que ha sido esparcida, ha germinado, mi Dios, en los corazones de aquellas personas que con interés de corazón han acudido al llamado suyo. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros en esta hora, mi Dios, y nos ayude para entender, para poder así seguir creciendo en su gracia, conociéndole más, mi Dios, y así decirle que le amamos y que de verdad, mi Dios, estamos muy felices por Jesucristo su Hijo, que dio su vida para rescatarnos de la garra del pecado y reconciliarnos con usted, mi Dios, por intermedio de su sangre que él derramó en el madero de la cruz. Le damos gracias, Padre Dios, oramos por todos nuestros hermanos que pudieran estar enfermos, que usted en su misericordia les ayude en su recuperación y que se quede con nosotros, mi Dios, en el transcurso de este servicio. Se lo agradecemos y oramos por intermedio de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigo. Vamos a dejar entrar aquí la hermana Luz Dari y vamos a... Hoy día nos trae el mensaje el hermano Marcelo Tolosa. Marcelo, ¿necesita pantalla? Vamos a ver la pantalla, o compartir pantalla aquí con el hermano Sí, Marcelo. Ya, estamos listos, Marcelito. de pantalla. Bien. Muy bien, Buenas noches. adelante. Buenas noches a todos nuevamente. Es un gusto y un gozo, ¿no es cierto?, el estar siempre aprendiendo, reflexionando acerca de la palabra del Señor junto a nuestros hermanos, aunque virtualmente, ¿no? Nos da la posibilidad. Nos gustaría estar más bien presentes, ¿no? Juntos, físicamente estar, pero a través de este medio podemos hacerlo igual, gracias a Dios, de alguna manera. Así es. El tema que traigo hoy para reflexionar es un tema atingente en parte a lo que estamos viviendo en esta semana en varios países. En nuestra semana, ¿no es cierto?, de la independencia, nos celebra una fiesta muy grande, la más grande, podríamos decir, de nuestro país y que involucra muchas cosas. Pero también se celebra en México, ¿no? Se celebra en Guatemala y en algunos otros países de Latinoamérica, donde causa algunos estragos, ¿no? En los familiares, la gente, pero también en cristianos. Y no solamente eso, sino que otras cosas más causan algunos estragos. Llegó a mi mano un libro del hermano Sewell Hall, el padre de nuestro hermano, el padre del eh, hermano, me olvidó el nombre, Hall, Garner. Garner, ¿sí? Y donde tenía varias experiencias acumuladas ahí ese libro y algunas ilustraciones bien interesantes y de ellas tomé una que me pareció muy buena y
la quise ampliar ahora, un poquito más larga, ¿no? Con algunos elementos que me parecen muy buenos para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento personal. Así que el título de la lección decía ahí, le puse Cristiano entre espinos, pero puede que a lo mejor no resulte muy, eh, muy de acuerdo, digamos, al tema, pero para mí es más fácil entenderlo así, cristianos entre espinos. Porque se supone que los espinos, ¿no? Si nosotros ya somos cristianos, el espino ya no funciona en nosotros. Pero el problema es que muchos de nosotros, o la mayoría, quedamos con las espinas del espino. Y ese es el problema. Es una ilustración, ¿ya? Es una ilustración. De la parábola del sembrador, vamos a ver ahí acerca de estos espinos. Voy a, Me dicen ustedes si no continúa la imagen después para cambiar, porque siempre me pasa este problema. Cristianos entre espinos. Ya Lucas 8:14, donde se habla de la parábola del sembrador. Y ahora ahí en la imagen tengo Lucas 8:14. Lucas 8:14, que nos habla de la parábola y vamos a tomar solamente eh, la parte que cayó entre espinos, que tiene varios elementos interesantes. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿No está saliendo? El texto no. Ya. Entonces voy a cambiar sí, el modo de reproducción, lo voy a poner en pantalla, Presentación. sí, en, en presentación acá. Déjeme un momentito nomás. Eh, que tengo que poner aquí la presentación. Siempre me pasa esto, acá. Ahí se ve, ahí se ve. Perfecto. Entonces, el texto, la que cayó entre espinos, son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Eso es lo que vamos a ver, porque se supone que como cristianos, nosotros somos de buena tierra, somos los que cayó en buena tierra y la palabra fructificó y nos hicimos cristianos. Pero la ilustración aquí es que los espinos tienen espinas y las espinas, muchas de ellas han quedado en nosotros. ¿Cuál es la particularidad del espino? Y eso es lo interesante, la particularidad del espino, ya que vamos a ver, pero vamos a ver una referencia primero en Génesis, porque los espinos quedaron en la tierra, ya por alguna causa, por alguna razón, están aquí en la tierra y nos causan problemas. Recordemos en Génesis 3:17, en Génesis 3:17, después que el hombre peca, dijo Dios, el Señor le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, la tierra iba a producir espinos y cardos. Una planta que, que se da en condiciones, eh, eh, en diversas condiciones, digamos, y que no necesita cuidado, que se da, ¿no es cierto?, en climas que sean duros, que sean malos, que sean con mucha agua, con poca agua, se da, ¿no es cierto?, como maleza. Y en Hebreo 6:7, ya, un, un texto que también nos habla de los espinos, como referencia, y la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, que produce la hierba, la buena. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esa es una referencia nomás para entender que el espino
no se toma como una planta buena, ¿ya? Muchas veces, sino que es una planta que cuando uno quiere sembrar algo, cuando uno siembra una planta o una verdura, ¿no es cierto? Si el espino crece, la va a ahogar, va a hacer que esa fruta no crezca bien o que la planta no dé el fruto que corresponde, porque el espino la va a ahogar. El espino va a crecer más y va a hacer que esa planta no dé fruto, ¿ya? Entonces, el espino también se usó para, para quemar, recordemos que se usó la espina que le pusieron como corona a Jesús, era parte de un espino, ¿ya? Es un arbusto que se usa, ¿no es cierto?, para hacer también enrejados o cercas, y que también puede ser, el espino puede ser, la zarza, pueden ser muchos tipos de plantas que se utilizan para más que nada hacer cercos, pero no se usa para comer, ¿no es cierto? No se usa para el beneficio de la comida prácticamente. Sin embargo, el gran problema del espino es que cuando uno quiere plantar un árbol que lleve fruto, y si hay espinos, el espino la va a ahogar. Por eso, en la parábola dice que la semilla que cayó entre espinos, ¿ya? Fue ahogada, ¿no es cierto? Y en forma espiritual, el Señor nos dice que fue ahogada, ¿ya? Por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo los afanes, las riquezas y los placeres de la vida vuelven a nosotros como espinas, ¿ya? Que han quedado ahí en nuestras vidas. Vamos a ver los afanes. Los afanes. Eh, en un principio hablamos de esta semana, ¿no? Que es importante para nuestro país y que a muchos les causa estrago. Y, se, y que uno se afana porque tiene metido esa espina, ¿no es cierto? Y no se la ha sacado, se afana en el mundo con muchas cosas que pasan, ¿no es cierto?, en estas semanas. No solamente en esta, sino que en otras más y diferentes actividades que tienen los países y nuestras vidas. Pero el problema de este tipo de afán es que en medio de este afán hay pecado, ¿no? Hay pecado, sobre todo en nuestro país, en la borrachera, ¿no es cierto? Y otras cosas que vienen con eso. Y muchos de los que han llegado al cristianismo y que son nuevos, es un afán que traen, ¿no es cierto? Que traen, ¿no es cierto?, en sus vidas por las fiestas, por decir así. Pero no solamente eso, sino que otras cosas más que traen los afanes. Los afanes, en Filipenses 4:6, ya dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Pero aquí está hablando de un afán que tiene que ver con lo que es esencial, un afán que tiene que ver con la comida, un afán que tiene que ver con, con lo necesario para la vida. Estamos hablando en este texto. Por eso dice que lo pidamos a Dios, que oremos a Dios si tenemos problemas de salud, si tenemos problemas de, de trabajo, si tenemos problemas, ¿no es cierto?, de cosas que son esenciales para la vida. Imagínense en cosas que no son esenciales, a veces nos afanamos nosotros en cosas que no son esenciales. Pero en ese caso dice que no estéis afanosos, porque eso va a representar algo que nos va a ahogar nuestro crecimiento espiritual. El afán lo ahoga, el afán hace que, nuestra, que nuestras preferencias por lo espiritual quede de lado. Así pasa, ¿no? Con muchas cosas, con muchas fiestas locales eh, que tienen que ver con la cultura de cada país y que tienen que ver, ¿no?, con también culturas propias de nuestra familia. Esos afanes hacen que la palabra del Señor quede ahogada, que mi crecimiento espiritual quede ahogada, porque al final, cuando se habla de esta parábola, dice que los espinos hicieron que no desarrolle el fruto. Entonces, no podemos desarrollarnos o nuestro desarrollo va a ser muy lento si que nosotros tenemos afanes. En Lucas 10:40, el caso de Marta, yo sé que lo recuerdan bien, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo el Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
me deje servir sola. En este caso, los afanes que tenía Marta no eran malos. O sea, uno no puede decir que una mujer que se preocupa de los quehaceres, cuando después, más adelante, Pablo dice que la mujer, ¿no es cierto?, se debe preocupar, ¿no es cierto?, de su hogar. Pero acá Marta está hablando, está haciendo algo, estaba prefiriendo, ¿no es cierto?, por un momento, porque ella siempre hacía eso, ¿no? Siempre se ocupaba de los quehaceres, seguramente. Y muchas mujeres se preocupan de sus quehaceres, que está bien. Pero llega en un momento en el cual uno tiene que hacer un, un paréntesis, debe parar, así como muchas de ustedes están en estos momentos, ¿no? Han parado de hacer sus quehaceres, y muchos hermanos también han parado de sus quehaceres, seguramente de hacer reporte, de ver fútbol, no sé, de hacer cualquier actividad, pero han parado para poder estar un rato, ¿no es cierto?, en oración o con la palabra del Señor o en comunión con los hermanos. Dice, el Señor le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay momentos y momentos, ¿no? Entonces, los afanes de esta vida hacen que ahogue nuestro crecimiento. Marta estaba ahogada, tratando de servir, tratando de hacer lo mejor posible en ese momento, cuando María, ¿no es cierto?, estaba al lado del Señor Jesús. Dice, ella ha escogido lo mejor, ha escogido lo mejor. Entonces, a veces esto lo tomamos como que es simple y uno dice, ay, que yo soy así, entonces me preocupo mucho de las cosas, estoy preocupada del hogar, por lo tanto no voy a estudiar, no voy a juntarme con los hermanos, y eso hace que lo ahogue a uno el crecimiento espiritual, los afanes de esta vida. Estamos hablando de afanes que no son malos, de cosas que no son malas, que debemos hacer, pero el, el afán ponerlo, o poner, ¿no es cierto?, las cosas normales de la vida, colocarlas delante de Dios, eso se transforma, ¿no es cierto?, en algo que me ahoga y que no me deja crecer espiritualmente. Cuando tengo la oportunidad, Marta tenía la oportunidad en ese momento de estar al lado del Señor, pero ¿quién lo hizo? Fue María. María estaba al lado del Señor, escuchando, estando en comunión con Él, ¿no es cierto?, y los demás. En cambio, Marta estaba haciendo los quehaceres para que la casa esté bonita, para poder servirles y todo eso. Entonces, es una gran enseñanza también que nos deja esto en cuanto al afán. Las riquezas, las riquezas, ¿no es cierto? Hemos entendido que las riquezas también ahogan el crecimiento espiritual, pero no el ser rico, sino el afán de ser rico o el querer, ¿no es cierto?, tener mucho más de lo que podemos tener. En 1 Timoteo 6:9, recordemos que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El querer enriquecerse, dice, no el ser rico. El querer enriquecerse ya de manera ilegal, de manera codiciosa, hace que los hombres caigan en destrucción y perdición. Muchas veces eh, los seres humanos, ¿no?, que no sabemos. Uno dice, uy, si yo me ganara el premio mayor, o si tuviera mucho dinero, yo haría muchas cosas para el Señor. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo actuaríamos si fuéramos ricos. Tal vez si fuéramos ricos, ¿no es cierto?, nos iríamos de viaje, faltaríamos a las reuniones porque no andamos viajando, o porque tenemos mucho dinero para hacer muchas cosas. Entonces, así ha pasado con algunos, lamentablemente. Yo conozco hermanos que eran pobres, digamos, no que eran pobres, pobres tenían para comer, para vivir, pero sin embargo estudiaron, tuvieron una linda profesión, ganaron dinero, empezaron a ganar y después desaparecieron del evangelio. ¿Por qué? Porque ese afán y el dinero no lo supieron administrar y
Eso, ¿no es cierto?, les pasó la cuenta, entonces el deseo de tener superó, superó, ¿no es cierto?, el querer servir a Dios. Superó porque teniendo dinero pudieron hacer muchas cosas, entonces ya se dedicaron a viajar, se dedicaron a obtener cosas materiales, a disfrutar esas cosas materiales, por lo tanto ya el Evangelio y el servicio a Dios no les interesó. Entonces eso, el afán de la riqueza, ahoga como una espina, ahoga, ¿no es cierto?, el crecimiento espiritual. En Salmo 39:6 hay un texto muy interesante para esto, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, o sea, no sirve de nada, dice. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso es el afán de la riqueza. Querer ser rico, tener mucho, pero después, ¿no es cierto?, no sabe quién las va a recoger. Y más encima, lo aleja de Dios. Pero después vamos a ver más adelante que no es malo, ¿no? Ser rico, sino que hay que usar la riqueza o lo que uno tiene, hay que usarlo para el Señor. Y así es bien usado, ¿no es cierto? Trae bendición. Trae bendición el tener un poco más de dinero para poder hacer la obra de Dios y para poder también ayudar a los que no tienen. Los placeres de la vida, ¿ya? Aquí también son, eh, son parte de este espino que ahoga el crecimiento de un cristiano. En 1 Timoteo 5:5 habla el caso de la viuda, que lo podemos tomar como ejemplo para todos nosotros. Más la viuda, perdón, más la que en verdad es viuda, ¿ya? Que eran las instrucciones de Pablo para la iglesia, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, a la cual hay que ayudar, ¿no? Porque en aquellos tiempos la viuda quedaba desamparada. Entonces, la que en verdad es viuda es aquella que espera en Dios, es diligente en súplicas, oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, alguien, algún cristiano que se entrega a los placeres viviendo físicamente está muerto espiritualmente. Por eso los placeres de la vida, ¿no es cierto?, no deben ir con nosotros. Estamos hablando de ya entrando en lo que es el pecado o lo que me lleva a pecar, los placeres de esta vida, aunque los placeres no son malos, pero debemos saber conducirlos. Amós 6:3 dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. O sea, hay de vosotros que creemos que el día malo no vendrá nunca. O sea, que nunca nos tocará la mano del Señor, ¿no es cierto?, los juicios de Dios. Y que acercáis la silla de iniquidad. O sea, nos acercamos hacia la iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David. O sea, hay de ustedes que ven que el día del juicio del Señor para ustedes no está cerca, o está lejos, ¿no es cierto?, el juicio de Dios para ustedes, Dios no va a hacer nada porque ustedes eh, están llevando una vida liviana, están llevando una vida simplemente de placeres, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con el dinero, ¿no? Que comen de lo mejor y gorjean, dice, a son de la flauta, o sea, viven en fiestas, ya, tanto así que inventan instrumentos como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, o sea, viven una vida de lujo y de placer, y no se afligen por el quebrantamiento de José, y no se afligen, y ese es el problema. Podemos vivir una vida en cama de marfil, podemos comer de lo mejor, podemos disfrutar de esta vida, ¿no es cierto?, de muchas cosas que no tengan que ver con el pecado, ¿no? Pero, dice, no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, no se afligen, no, no piensan, ¿no es cierto?, en que el Señor va a juzgar
en que va a llegar, ¿no es cierto?, el día en que el Señor va a venir, no piensan en que en el temor a Dios, no piensan en que hay que alejarse del pecado, porque muchas de estas cosas a nosotros nos hacen caminar cerca del pecado, nos hacen caer. Por lo tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. O sea, entregarse a los placeres. Por eso cuando Pablo habla de la viuda dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Por lo tanto, eh, estas tres cosas de las que habla el Señor acerca de la semilla que cayó entre espinos, son peligrosas para un cristiano que queden, porque muchas de ellas quedan, podríamos decir, como espinas del espino, ¿no? Como espinas que están ahí, ¿no es cierto? No dejándonos crecer, no dejándonos llevar fruto, no dejando que nuestra vida se desarrolle bien y que tienen que ver con actividades de esta vida y que tienen que ver con afanes mal encausados, con afanes que sobrepasan, ¿no? Sobrepasan lo que es el poner a Dios en primer lugar. Nuestro primer afán tiene que ser el Señor, ¿no? El querer estar con Él, el querer estar en comunión con nuestros hermanos, el querer crecer espiritualmente. Y después hay otros afanes que van en la vida, ¿no es cierto? Los afanes de los hijos, los afanes de que la casa esté linda, los afanes de servir bien, ¿no es cierto? Una buena comida, los afanes de muchos de nosotros, los varones, a lo mejor tener un auto bien bueno, limpiecito, lindo, eh, que no son malos, no es malo, ¿no? El poder atender bien a un hermano, pero hay cosas más importantes que eso, que es el primero que nada, ¿no es cierto?, del Señor. Eh, por lo tanto, saquemos las espinas que han ido quedando en nuestras vidas. Debemos ir sacándolas. Y voy a traer aquí el texto que yo sé que está en todas nuestras mentes, en Mateo 132, 6:32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, todas las cosas esenciales, y no solamente esas, yo creo que muchas cosas más, muchas cosas que a veces deseamos tener y que las queremos también para ser felices, ¿no? Y que no nos lleven a la perdición. Dios sabe que tenemos necesidad y que queremos, ¿no es cierto?, ver a nuestros hijos triunfar, queremos, eh, queremos tener no sé, un lugar digno donde vivir, queremos tener un buen trabajo. Dios sabe que necesitamos todo eso. Pero los gentiles son los que se afanan en estas cosas. Por lo tanto, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, cosa que ahora no hay problema, ¿no? Nadie tiene problema para vestirse ahora. Nadie tiene ese problema porque la ropa está prácticamente botada la ropa. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que muchos deberíamos entender bien, bien, bien en realidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El querer hacer lo correcto ante Dios. El querer ser reconocidos por Dios como justos, como personas, ¿no es cierto?, que se acercan a Él, que le adoran realmente y que buscan primeramente el reino de Dios, que buscan hacer su voluntad primero que todo y que buscan su crecimiento espiritual, porque todas esas cosas y todo lo que nos falte, y hasta el Señor, y hasta el Señor, lo voy a decir así, nos regalonea con cosas. Yo creo que sí, nos regalonea porque nos da más de lo que necesitamos, cuando nosotros buscamos su reino y querer hacer lo correcto, su justicia. Entonces, saquémonos saquemos los afanes, saquémonos el querer ser ricos, saquémonos el, las, la- las-
el pecado, digamos, que muchas veces está en nosotros, porque esas son parte, ¿no es cierto?, de los gentiles. Una parte también dice al final que todo esto, todos estos afanes, todas estas espinas, perdón, o el espino en sí, hace que la planta no lleve fruto. Estas tres cosas hacen que nosotros no podamos desarrollar el fruto que Dios quiere que desarrollemos, que es una persona, ¿no es cierto?, integral, con el fruto, podríamos decir, del Espíritu, que es lo que se resume todo, es una persona que desarrolla todo eso. En Colosenses 3, perdón, en Colosenses 1:3, en Colosenses 1:3 en adelante dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Acá tenemos un ejemplo de Pablo, ¿no es cierto?, escribiendo a la iglesia de Colosenses, diciéndoles que esta palabra ha llevado fruto en ellos, que ha crecido en ellos, que ha crecido en vosotros. O sea, no está con espinos, ¿ves? Se han alejado de los afanes, se han alejado del querer ser ricos, se han alejado del pecado. Y desde el día que lo oísteis, como los habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que debe estar en la mente de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros nos deshacemos de las espinas que tenemos? ¿Cómo nosotros nos deshacemos de aquello que no nos deja llevar un crecimiento espiritual? Aquello que nos está ahí siempre punzando, ¿no? Punzando para no dejarnos crecer espiritualmente. Si tengo mal carácter, si, si miento, si mis ojos, ¿no es cierto?, no miran bien, si, si mis labios no dicen cosas buenas, ¿cómo yo me deshago de eso? ¿He pensado en eso realmente? ¿Que es, que son parte de los espinos? Por eso dice, para que andéis dignos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, en toda buena obra. Y eso quiere decir llevando fruto en todo lo que hacemos y en nuestra vida, que se refleje en nuestra vida, sacando de nuestra vida, preocupándonos de que esto es lo que a mí todavía me queda, ¿cierto? Esta espina es la que me queda a mí del viejo hombre. Y esto es lo que yo tengo que sacar de mi vida. Esto es lo que yo tengo que sacarlo para demostrar que realmente no soy parte del viejo hombre, que realmente no es una espina que me quedó del espino, ¿no es cierto?, que tenía y que no me dejaba crecer, y creciendo en el conocimiento de Dios siempre. Así que vosotros, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, caigáis de vuestra firmeza. Porque podemos estar bautizados, podemos llevar mucho tiempo y podríamos caer de nuestra firmeza. Si no, sacamos de nosotros estas espinas, ¿no? De la cual nos ya advirtió el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que es una tierra mala. Y antes bien, antes bien, ¿no es cierto?, antes de ser arrastrado, ya vamos a decir por estas espinas también que quedaron, creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, como resumen de esto, ¿no? Como resumen de lo que hemos leído y estudiado y reflexionado, ¿no? Eh, o como conclusión, podemos decir que esta parte de la parábola, ¿no? Que, que nos habla en Lucas 8:14, esta pequeña parte, ¿no? Que se refiere a los espinos. Yo quise tomarla como ejemplo porque me llamó la atención esto, de que los espinos de la espina quedaron clavados en nuestras vidas, no la hemos sacado en total y que quedaron como afanes, ¿no es cierto? Como el deseo de tener riqueza y los placeres de esta vida, que a todos nos toca, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, pero eso hace que nosotros no llevemos fruto, el fruto que el Señor quiere que llevemos, un fruto del Hijo de Dios, el fruto que debe mostrar que Dios existe a las demás personas, y eso se demuestra a través de nuestras vidas, como en otras veces lo han dicho también nuestros hermanos. Así que el Señor les bendiga y que esta reflexión nos ayude a tener, ¿no es cierto?, el crecimiento de Dios y a fortalecer nuestras vidas. Hermano Néstor. Tiene que abrir el micrófono, hermano Néstor. Ok. No, hermano Néstor, micrófono. Las mejores lecciones las prediqué con el micrófono apagado. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muy buena lección. Muy buena lección. Me acordaba muchas veces cuando trabajaba en el campo y hay una planta que le llaman el quisco que tiene muchas puntas. Y uno iba limpiando las plantas ahí y de repente se clavaba con eso y quedaba ahí como venenosa, como rencorosa y dolía todo el día. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, hermano Carmelo, usted que está por ahí, se denunció. Por favor, acompáñenos en una oración. Seguro. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, estar conectado por medio de este medio, Señor, para recibir esta enseñanza de mi hermano Marcelo, Señor, por quien pedimos, Señor, que seas tú con él, Padre Santo, con su familia, con la obra, Señor, donde él pertenece, Señor, que seas tú, pues, dándole cada día sabiduría, Señor, que podamos seguir recibiendo, pues, esta enseñanza que nos ayudan, pues, en este camino en el que andamos, Señor. Pido, Señor, también por cada uno de los hermanos, Señor, que a pesar de estar en diferentes localidades, Señor, hemos tenido este privilegio de tener esta comunión esta noche, Señor, que lo bendiga, pues, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Que te acuerdes de nuestros hermanos, Padre, que están pasando por pruebas cuanto a la salud, Señor, como el caso de mi hermano Osvaldo, por mi hermano Mario Arellano, Señor, y por todos aquellos, Señor, que en este momento, Señor, no tengo en mi mente, pero que tú sabes quiénes son, Señor, y de qué están padeciendo, Señor. Que tengas misericordia, Padre, y que sea según tu voluntad. Muchas gracias, te damos por todas las bendiciones que nos da, Señor, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Carmelo. Bueno, voy a leer un poquito algo de Facebook. En Facebook tuvimos la visita de la hermana Susana Treviño, Alberto Córdoba, Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Mario Peña, Neris Ávila, Tomasita Sánchez, Sergio Pino y Víctor Manuel Molano. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que hemos escuchado hoy día y que sin duda nos va a ayudar para que vamos limpiando el camino, ¿no? Para que vamos quitando todas las cosas que nos pueden estorbar para hacer un buen servicio a Dios. Cada cosita ahí como una espina que está clavada. A veces cuando uno se clava algo en la mano, en los dedos, sobre todo en las yemas, si no se lo saca bien todo, entonces se estorba para usar bien las manos. Pues bien, si uno saca bien todas las cosas que constituyen una espina, un pecado en la vida, entonces
no podemos servir a Dios como corresponde. Tenemos aquí un chat, dice la hermana Luz Dari. Gracias, hermano Marcelo. Dios te bendiga siempre. Excelente mensaje. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual de Dios. Eso es lo que tenemos. Eh, vamos a dejar ahí. Si algún hermano o alguna hermana quiere usar la palabra para hablar algo, hermanos, está la puerta abierta. ¿Tiene cerrado el micrófono, hermanita Dori? Se está imitando a mí. Sí, hermanito, quiero decirle al hermanito Marcelo, hermosa enseñanza que nos ha traído, muy buena. Hace tiempo que no lo veíamos en la plataforma. Así que bienvenido, hermanito Marcelo. Muy buena lección nos ha traído. Muy buena reflexión. Dios lo bendiga, hermanito Marcelo. Gracias, No se hermana pierda. Doris. Pero me invitan muy seguido. Sí, Hermano Sergio está Pino bien. dice saludos a nuestros hermanos ahí en el Facebook. Y vamos a leer otro chat que hay por aquí. Dice, a ver, la hermana Jenny Gómez dice, gracias mi hermano por tan excelente estudio, bendiciones para todos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, Hermano, recuerdo, ahora que usted dijo que se clavó por una espina, yo recuerdo una vez buceando, me clavé con unos erizos. Ahí también hay espinas en el mar, muchas espinas. sí, Unos erizos negros y que mis dedos ahí estuvieron mucho tiempo clavados con eso y se infectó y también no me dejaba hacer muchas cosas porque en el mar también hay espinas. claro. Sí pasa eso, pero la aplicación que le diste me pareció interesante porque hay cosas que uno tiene que primero evitar. Y si no las has evitado, después tienes que sacarlas. Porque lo que pueden hacer lo que te pasó a ti, entonces pueden tener una infección más profunda, ¿ya? Y complicar la forma de manejar la vida físicamente y también espiritualmente. Por eso, excelente lección. Si alguien más quiere decir algo, el hermano, S- hermana, hermana Yolanda, Sí, hermano, darle gracias al hermano Marcelo por el estudio que nos dio hoy, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga a él, a su familia, saludes a su esposa también, únicamente, hermano. muy bien, gracias, hermanita Yolanda. Gracias, hermana. Bueno. Si no tenemos más, una vez más, Marcelito, muchas gracias por la muy buena lección, edificante, Gracias. provechosa, y vamos a tratar de ponerla en práctica, ¿ya? Y evitar que los espinos nos estorben. El apóstol Pablo tenía un aguijón, que era una espina, en otras palabras, Claro. ¿verdad? Y le estorbaba para servir a Dios, aunque no constituía pecado lo que le decía, pero ya sabemos lo que es. Hace unos días me clavé también, ahí estamos edificando y está. Y también anduve con problemas para eso. Ahí con el árbol que tiene atrás, ¿Ah? con el árbol que tiene ahí atrás. Sí. Tengo ahí. Tiene que Ese tener cuidado con eso, porque eso no tiene es, que tener espinas muy grandes. no, hermano, ese es el árbol de la vida que tengo ahí. Por eso Ah, ya. me conservo así. Que Dios les bendiga. Gracias, Marcelo, una vez Gracias más. a ustedes por la invitación también, Y Gracias, gracias a hermano todos, Marcelo. hermanos. Hermana Victoria, hermano María Carmelo. Victoria, hermano Carmelo. Gracias, hermano Cirilo, hermana Hasta Valeria, mañana, hermanito. hermana Jenny, hermana Ruth, hermano José, hermana Marisa, hermano Jorge, que se mejore, hermano Jorge, Gracias, hermanito, le haré presente. ya, hermanita Doris, hermana Yolanda, buenas noches, hermano Rigo también, hermano Marcelito, y hermano Néstor Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Que Dios les Saludos para bendiga, todos. un abrazo. Muchas Un gracias. abrazo. Mañana nos vemos si Dios lo permite. Amén, amén. Gracias, Marcelito. Muy bien, nos vamos yendo.
Feliz noche, hermanitos. Dios los bendiga a todos. Hermana Jenny, buenas noches. Hasta Amén, mañana. hermanita. Primero Si Dios lo Dios. permite. Hasta mañana, si Dios lo permite.